buenas tardes a todos y bienvenidos a esta mesa de nefropatía IgA, patología en la que el panorama está cambiando a una velocidad un poco vertiginosa. Casi, entre comillas, uno echa de menos los tiempos en los que solo teníamos bloqueos del sistema renina-angiotensina y algunas veces esteroides, ¿no? Si entráis ahora en Clinical Trials, si entráis hoy, podéis encontrar que hay ahora mismo 32 ensayos activos para esta enfermedad, que están reclutando pacientes. Ensayos que no solo son de fármacos, sino de biomarcadores, incluso de estudios microbiota, de trasplante fecal, etcétera. Con lo cual, bueno, yo creo que son tiempos bonitos para vivirlos, especialmente para los pacientes. Me temo que estos tiempos tan excitantes que estamos viviendo van a provocar que nuestras relaciones con los servicios de farmacia empeoren bastante. Cuando los pacientes estén tratados con budesonida, sparsentan, ravulizumab, iptacopan, etcétera. Muy bien, pues sin más dilación vamos a empezar con nuestro primer ponente, que todos conocéis, que es Ángel Sevillano, nefrólogo del hospital del 12 de octubre, nuestro hombre de la hematuria y la nefropatía IgA. Pues Ángel, cuando tú quieras. Pues muchas gracias por la presentación y muchas gracias al comité por invitarme a participar en esta sesión que ha sido titulada Guías de la nefropatía IgA en relación con el tratamiento. Y cuando pensamos en unas guías clínicas en nefrología y más concretamente en patología glomerular, obviamente las guías que se vienen a la cabeza son las guías KDIGO, que como sabrán van a lanzar una nueva edición concretamente de este trastorno de nefropatía IgA recién en los siguientes meses. Por eso me he permitido el lujo de cambiar un poco el título y llamar a esta sesión Guías de la nefropatía IgA en relación con el tratamiento, una revisión crítica de las nuevas guías KDIGO. Y es que dentro de las guías KDIGO, dentro de la patología glomerular, la IgA es una de las pocas entidades que tienen una subguía para ellas solas, un subapartado. Y esto es debido a que este trastorno es la glomerulopatía primaria más frecuente en nuestro medio y que tiene un mal pronóstico. Ya en este trabajo publicado en 2003 se decía que el 20-30% de los pacientes que la padecían acababan llegando a la insuficiencia renal crónica terminal a los 20 años de seguimiento. Y este mal pronóstico parece que no ha mejorado, al menos en este trabajo publicado en una corte británica de pacientes con nefropatía IgA, ya que en la misma un número elevado de pacientes acababan con un filtrado por debajo de 15 tras un tiempo de seguimiento que no fue muy prolongado. Además, la razón por la cual se ha elaborado una nueva guía, se están actualizando las guías, es porque gracias, o por suerte, mejor dicho, estamos en un momento en el cual se ha aumentado mucho, se ha ampliado mucho el conocimiento sobre la patogenia de la enfermedad, más allá de los 4 hits de Suzuki, de la importancia de esta IgA probablemente galactosilada contra la cual se crea el anticuerpo para producir inmunocomplejos que se depositan y producen esta inflamación. Ahora sabemos que probablemente esta IgA se esté produciendo por unas células plasmáticas que inicialmente se estarían naciendo en la placa de Peyer, situada en el hilo distal, y que muy probablemente la activación por la vía T independiente gracias a BAFF y de APRIL juega un papel muy importante en la enfermedad, elaborándose ahora mismo fármacos que pueden actuar sobre ambos mecanismos. También sabemos de la relevancia del complemento directamente en los hits. Sabemos que está directamente implicado en al menos 2 de los 4 hits de la enfermedad y está también demostrado que existen variantes patogénicas, o mejor dicho, haplotipos de riesgo que están hallándose en genes que codifican estas proteínas del complemento. Esto ha dado lugar a que tengamos un mapa de la IgA tan compleja como este, en el cual hay múltiples fármacos que, como ya hemos dicho, se están empezando a tratar, y esto es lo que hace que sea necesaria una actualización constante de estas guías. Metiéndonos en harina ya, en estas nuevas guías KDIGO de la nefropatía IgA, lo primero que en las guías se recomienda es cuándo se va a empezar tratamiento a la enfermedad. Y estas guías lo que se dice es que desea tratar todo aquel paciente que tiene riesgo de pérdida progresiva de función renal, definida como tener una pérdida anual superior a 1 mililitro minuto-año, siendo el único marcador que se ha visto correlacionado con esta pérdida de función renal la proteinuria. Y por eso en estas guías se recomienda que hay que empezar tratamiento a todo paciente con una proteína por encima de 0,5 gramos al día para conseguir una proteína por debajo de dicho dintel o incluso por debajo de 0,3 gramos al día. No recomiendan ver los hallazgos histológicos, no se recomienda hacer caso a la clasificación de Oxford, a la presencia de semilunas. Tampoco recomiendan utilizar la IgA Predicting Tool y obviamente dicen que esta IgA, este trastorno, sabemos que es un trastorno crónico, que hay que ir revaluando al paciente con el paso del tiempo para ir ajustando los tratamientos que necesite. Así pues, son unas guías completamente proteinurocéntricas. La proteína es el único valor, el único parámetro que vamos a estar mirando para decir qué paciente debe ser tratado. Y esto es una cosa que yo creo que tiene discusión, porque todos sabemos que la proteinuria no solamente sea porque tengas la IgA activa, se puede dar porque seas un paciente obeso, diabético o porque tengas un daño residual de una proteinuria de una IgA que ha estado activa en el pasado.
Nosotros seguimos abogando por mirar otros parámetros como la hematuria, ya que, al contrario de lo que ocurría en el estudio RADAR, el que les he mostrado previamente de pacientes británicos, como la evolución de la función renal en pacientes con nefropatía IgA, cuando estos pacientes únicamente tenían proteinuria sin hematuria o hematuria sin proteinuria, la evolución de los mismos era buena. Y realmente los pacientes que iban mal eran aquellos que tenían una combinación de hemoproteinuria. Y este trabajo también se ha visto corroborado por este artículo publicado por un grupo asiático en el cual describían exactamente lo mismo. Volviendo a las guías, lo que se recomienda pues, es que en todo paciente con una proteinuria por encima de 0,5 gramos al día se ha de iniciar tratamiento con dos objetivos. El primero es intentar actuar sobre la patogenia per se de la nefropatía IgA, es decir, intentar reducir la inflamación en el glomérulo e intentar reducir la producción de esta IgA probablemente galactosilada de los inmunocomplejos, mientras que el otro brazo, la otra estrategia terapéutica iría dirigida a intentar frenar la insuficiencia renal crónica que produce el mismo daño renal que ocasiona la nefropatía IgA per se. Si nos centramos en la patogenia de nefropatía IgA, lo que las guías sugieren en primer lugar es realizar un ciclo de 9 meses con Nefecon en pacientes con una proteinura por encima de 0,5 gramos al día. En la misma guía ya se dice que probablemente este primer ciclo inicial no sea del todo eficaz y que probablemente hay que repetirlo, porque cuando se seguía el estudio de Nefigal a los 2 años podíamos observar que, mientras que sí que es cierto que cuando se terminaba el tratamiento a los 9 meses de seguimiento, la proteinina seguía descendiendo hasta el año, pero pasado el año de seguimiento la proteinina volvía a ascender. Con lo cual, las mismas guías, como ya he comentado, dicen que probablemente hay que repetir ciclos de Nefecon o incluso mantener este fármaco a menor dosis durante más tiempo. Y el otro problema que tenemos con este fármaco es que no está aprobado en todas partes del mundo para nada. Es un fármaco cuya aceptación global pues es, de hecho, bastante escasa. En España es un fármaco que está aceptado porque no está comercializado, porque no se ha llegado por tema de precios. Y es que hemos de tener en cuenta, esto es una diapositiva que me ha dejado el doctor Gutiérrez, que un mes de budesonida cuesta $14.160. Si hace unos 9 meses no pasaría quizás nada, pero si tenemos que repetir el ciclo constantemente, pues el precio puede aumentar de una forma muy importante. Y este precio es muy superior al que cuesta la budesonida que utilizan de forma habitual los médicos digestivos, que un ciclo de un mes cuesta aproximadamente 142 euros. Por este motivo, y siguiendo con la estrategia de intentar actuar sobre la patogenia de nefropatía IgA per se, lo que recomiendan las guías, o mejor dicho, sugieren las guías, es administrar, si no tenemos Nefecon a nuestra disposición, un ciclo con prednisona a una dosis de 0,5 miligramos kilo día durante 2 meses, para hacer una pauta descendente de unos 6 meses, con profilaxis con tratamiento con Septrin. Obviamente recomiendan que hay que valorar el beneficio y riesgo de este tratamiento, sobre todo en aquellos enfermos en los cuales tengan características que los hagan de especialmente riesgo a sufrir los efectos adversos de estos fármacos. Estamos pues ante un cambio de paradigma. Esto es lo que se decía en las guías del año 2021, en la cual se recomendaba optimizar el tratamiento y, si esto no iba bien, empezar tratamiento con la inmunosupresión. Sin embargo, no se recomienda hacer así. Y por último, actuando sobre la inmunomodulación, sobre el tratamiento de la patogenia per se de la nefropatía IgA, en población de origen asiático, en pacientes japoneses, se recomienda valorar el uso de tosilectomía y de micofanato, y en pacientes chinos el uso de edolquine, de hidroxicloroquina, a raíz de este pequeño ensayo clínico en el cual el inicio de este fármaco consiguió una reducción del 40% de la proteinuria y mucho más importante que en el grupo placebo. Esta recomendación sobre el edolquine ya estaba incluida en las guías previas, pero no estaba metida en el algoritmo terapéutico como tal. Y ahora el otro brazo que recomendarían iniciar para intentar frenar la enfermedad sería actuar sobre la insuficiencia renal crónica per se. Yo siempre digo a los residentes que la insuficiencia renal crónica es como un transatlántico, es como una locomotora en marcha, que tiene unos mecanismos que se activan y que se amplifican y que es muy difícil de detener. Y sí que es importante, por supuesto, actuar sobre los mismos. Y para ello, en las guías, lo primero que recomiendan con el mayor grado de evidencia es utilizar bloqueo de la L-angiotensina aldosterona mediante IECAS o ARA2 para intentar controlar la tensión arterial por debajo de 120/70. También recomiendan hacer los cambios de vida que ya vimos que eran eficaces en el Stop IgA, intentando que el paciente pierda peso, que deje de fumar, que haga una dieta baja en sal, etc. Además de esta recomendación del uso de IECAS y ARA2, en las nuevas guías se va a sugerir el uso de tratamiento con IS-GLT2 a raíz de los resultados del estudio ZAPA-CKD y EMPA-Kidney, en los cuales existía un grupo de pacientes que tenían nefropatía IgA y en los cuales el fármaco fue beneficioso. Se consiguió una reducción de la proteinuria y se consiguió una reducción en el número de eventos renales que fue estadísticamente significativo.
Sin embargo, como las mismas guías también refieren, hemos de tener en cuenta un par de aspectos sobre este tratamiento. El primero es que en estos dos estudios, en el EMPA-KINE y en el DAPA-CKD, se incluyeron pacientes que tienen una función renal que es inferior al que con el cual se suelen incluir pacientes en otros ensayos con nefropatía IgA. El filtrado medio está en torno a 40, mientras que generalmente está en torno a 50 aproximadamente. Y también eran pacientes más mayores incluidos en este trabajo. Y otro aspecto que también a mi entender es muy importante es que estos enfermos no tenían que tener una optimización previa al tratamiento con bloqueo del eje antes de ser incluidos en el estudio. Y por último, la última sugerencia que dan estas guías es en aquellos pacientes con una proteinúria por encima de 0,5 gramos al día, iniciar tratamiento con sparsentan, que ya saben que es un inhibidor dual del receptor de endotelina tipo A y del receptor de angiotensina. Y que en este estudio PROTECT, se demostró que el inicio de este tratamiento se asoció a una reducción de la proteinúria que fue estadísticamente significativa y a una disminución de los outcomes renales, si bien este outcome no fue estadísticamente significativo. Un aspecto también importante de la práctica clínica es que ustedes saben que el bloqueo de los receptores de endotelina, sobre todo de tipo B, pero también los de tipo A a dosis altas, puede ocasionar que el riñón retenga sodio en el túbulo, puede hacer que esto ocasionar edemas a los pacientes tratados. Por eso todos los pacientes que se incluían en el estudio sparsentan eran pacientes que no tenían que tener comorbilidades cardiovasculares previas. Lo digo de cara a cuando empecemos a utilizar estos tratamientos, que hemos de tenerlos siempre en cuenta, y que incluso algunos autores dicen que esto sería un motivo para valorar su uso simultáneo junto con ISGLT2 por el efecto diurético que estos fármacos presentan. No queda claro exactamente cuándo debemos de administrar sparsentan en estas guías, porque si bien es cierto que el grado de sugerencia y el grado de evidencia que dan es igual que el del ISGLT2, cuando uno va al algoritmo que refleja en sus páginas, podemos observar que queda como un escalón inferior a la combinación de IECA ARA2, SGLT2 y modificación del estilo de vida. Así pues, como he comentado también previamente durante la charla, estamos quizás ante un cambio en el paradigma de cómo tratar la nefropatía IgA según nos sugieren las guías KDIGO. Hemos pasado a un tratamiento escalonado en el cual hemos ido administrando fármacos paulatinamente a un abordaje multitarget, un abordaje muy parecido al que pueden hacer, por ejemplo, los cardiólogos en insuficiencia cardíaca. Y yo no sé si esto es lo más correcto. Yo creo que estamos en la época de la medicina personalizada, individualizada, y en esta guía lo que se recomienda es quizás tratar a todo el mundo como si estuviera hecho por el mismo molde, sobre todo teniendo en cuenta que la nefropatía IgA es una enfermedad muy heterogénea, tanto en su forma de presentación como en su evolución clínica. Este es un ejemplo. Estos son dos pacientes. Es un artículo publicado por Lance y Ferbenza en la Clínica Mayo, en el cual se presentaban dos pacientes con nefropatía IgA de la misma edad, 45 años, dos varones, ambos con una proteinúria de 1,5 gramos. Sin embargo, el paciente 1 era un paciente que no tenía nada de proliferación capilar ni semilunas, no tenía hematuria, mientras que el paciente 2 es un paciente con una E1 y una C1. Parece realmente complicado de pensar que ambos pacientes necesiten el mismo tratamiento. Por eso yo, la verdad es que sigo pensando que los algoritmos como este que hemos publicado recientemente, muchos de los presentes en esta sala, en NDT, en el cual se aboga por un inicio del tratamiento más escalonado, intentando adaptarse más a la característica del paciente, me sigue pareciendo que es lo más adecuado. Nosotros seguimos pensando que se puede iniciar un tratamiento conservador con bloqueo del eje. Si el paciente continúa con proteinúria a los meses, plantear inicio de ISGLT2 y sigue yendo mal, ya plantearse inicio. Si continúa con proteinúria sin datos de inflamación, sin hematuria, con una biopsia sin mucha inflamación, para plantear inicio de sparsentan. Y cuando el paciente continúa con mucha proteinuria, con hematuria importante o pérdida de función renal o mucha datoactividad en la biopsia, sí que van a plantearse ya actuar a un nivel y más inmunomodulador. Obviamente los pacientes, como hemos comentado, hay algunos que no tienen buena evolución clínica, pero por suerte no es una enfermedad que sea una enfermedad de rapidísima evolución, salvo excepciones, los cuales quizás sí que empezar a ser más agresivo desde el principio en el tratamiento, pero estos pacientes que tienen una enfermedad más larvada, quizás se puede ir actuando con más tiempo y tomando decisiones de una forma más pausada. Y eso me parece importante porque, como he dicho antes, pues que probablemente el mapa que nos encontremos en el futuro de la enfermedad sea así de complejo. No tengamos solamente estos fármacos, sino fármacos nuevos. Por suerte, no quiero que piensen que estoy en contra de los fármacos nuevos. Me parece que es una bendición que tengamos estos fármacos nuevos. Pero cada vez vamos a tener fármacos más nuevos, más caros, y yo creo que hemos de utilizarlos de una manera sabia, tal como se decía en la discusión de este artículo, en el cual se veía cómo se trataba la nefropatía IgA en diferentes partes del mundo, y los autores decían que estos fármacos se debían de incluir de una forma sabia en las guías, sobre todo para aquellos pacientes que tienen una enfermedad smoldering, que es un término que nunca había escuchado en nefropatía IgA, pero me parece bastante adecuado, ¿verdad? Y como las mismas guías que digo, quizás reconocen en esta pequeña apartado de las mismas. Y por último, yo creo que se ha comentado previamente en las sesiones con anterioridad, yo creo que el nuevo horizonte de la enfermedad, en la nefropatía IgA y probablemente muchas otras glomerulopatías, no vaya tanto dirigido a desarrollar nuevos fármacos, sino a intentar
fenotipar bien a nuestros pacientes para saber en qué parte del mapa de la enfermedad estamos e intentar realizar un tratamiento lo más individualizado posible y lo más adecuado, porque seguramente no todo valga para todos los pacientes y no sea lo más adecuado para ellos. Así que esto es todo. Muchas gracias. Bueno, la siguiente charla la va a dar el doctor Pablo Canata, que es patólogo en la Fundación Jiménez Díaz, pero no necesita mayor presentación porque todos lo conocemos en este ámbito. Nos va a presentar una revisión crítica de la clasificación histológica de la IgA. Buenas tardes a todos. Ya sé que es difícil en periodo postpandria al atender y más una charla de patólogo, pero bueno, intentemos. Bueno, la nefropatía IgA, ya sabéis que es la nefropatía, la primera glomerulonefritis en nuestro medio. Respecto a... para el otro lado, disculpad. Respecto a la patogenia, lo que más se acepta, obviamente, es la hipótesis multi-hit, en el que los pacientes con IgA tienen una IgA1 de cligosiglada, que supone un estímulo para la formación de anticuerpos contra esa región bisagra, que al final se van a depositar en el mesangio. Es ahí donde van a producir su efecto, activar la cascada del complemento y producir una inflamación glomerular, que es el cuadro que nosotros vamos a ver en las biopsias que nos vais a enviar los nefrólogos. Obviamente, por definición, la nefropatía IgA cursa con depósitos dominantes de IgA. Depósitos dominantes granulares que están preferentemente en mesangio. En ocasiones, como podéis ver en la fotografía de arriba a la derecha, hay extensión a capilares periféricos. Aquí no he puesto el dato porque me he encontrado con diferentes proporciones según las publicaciones, 10, 15, 20. En cualquier caso, en todas las publicaciones que he encontrado de extensión de IgA a capilares periféricos, me ha parecido un porcentaje mucho más bajo de lo que en la práctica diaria nosotros lo vemos. Quizás también aquí entra el sesgo de los métodos de congelación. No todos los métodos de congelación son iguales y no todos los métodos de congelación te permiten ver con claridad o con detalle las asas capilares. Pero aunque sea en bajo grado, prácticamente en la gran mayoría de los casos nosotros vemos depósitos subendoteliales, pero siempre, preferentemente, suele ser mesangial. Obviamente, vemos también depósitos, puede haber depósitos también de otras inmunoglobulinas. Fijaos que tanto IgG como IgM, casi hasta en el 50% de los casos suele haber, pero el dato importante y, desde luego, lo que nos va a llevar el diagnóstico es que, aún así, cuando estas aparecen, siempre la que domina es la IgA, y eso, por definición, aparece en todos los tratados de IgA, en cualquier libro, en artículo, es lo primero que veremos. Ya sabemos que está activa la vía alterna del complemento, por eso tenemos depósito C3 en la mayor parte de los casos y prácticamente no vemos nunca depósito de C1q. Obviamente no voy a poner las cadenas ligeras, pero es politípico, con una discreta dominancia en muchos casos de lambda. Respecto al nombre, ya sabéis que esto ha variado mucho. Nefropatía IgA decimos hoy. También hay gente que dice glomerulonefritis mesangial IgA, enfermedad de Berger. Ya sabéis que esto viene porque Jean Berger, junto con Nicole Inglé, presentan este artículo en 1968, depósitos intercapilares de IgA y IgG. Presentan este artículo unos meses después de que el propio Jean Berger, después de haber pasado un tiempo en Londres, en el que unos inmunólogos le enseñaron a hacer ciertas técnicas, perfeccionó esas técnicas y vino a desarrollar lo que hoy conocemos como la inmunofluorescencia. Fue el primero que desarrolló la inmunofluorescencia y agarró estos casos que tenía y empezó a ver que en muchos casos tenían depósitos de IgG y IgA. Después, al año siguiente, obviamente, saca este artículo, en 1969, que es lo que se considera hoy en día el punto de partida de la nefropatía IgA y la razón por la cual tiene su nombre, o durante mucho tiempo llevó su nombre la enfermedad. Voy a hacer un pequeño inciso que algunos habéis tenido oportunidad de verlo en el Congreso de la SEN en Coruña, los patólogos no, y creo que es importante que lo veáis también. Cuando falleció Horacio Oliva, para los nefrólogos que no lo conozcáis, Horacio Oliva viene a ser un poco el Luis Hernando de la anatomía patológica española. Cuando falleció, que además fue el mismo año que Luis Hernando, fue el jefe de servicio de mi hospital durante mucho tiempo. Nuestro jefe pues dijo, vamos a hacerle un homenaje, y abrimos un armario que estaba con llave, que tenía muchas cosas ahí guardadas desde hace tiempo, y encontramos este artículo. Me puse a leerlo, digo, nefropatía hematúrica intermitente. Carlos Jiménez Díaz, Manuel Morales, Horacio Oliva Aldamiz. Nos ponemos a leer y bueno, y hablan de que, bueno, describen una serie, son 4 casos, ya sabéis que las series antes eran mucho más breves que ahora, 4 casos en los que ellos definen una entidad a la que llaman nefropatía hematúrica intermitente. Cuando empiezan a hablar la clínica, pues
Si os fijáis, vienen por hematuria, que en muchos casos además se repite el cuadro, desaparece durante un tiempo y vuelve a aparecer esa hematuria. Fijaros, tercer caso, después de una amigdalitis, hematuria intensa, desaparece, vuelve a aparecer la hematuria, en el último caso exactamente lo mismo. Y cuando llegamos al estudio histológico, dicen los autores que las lesiones son principalmente glomerulares. Cursan con depósitos PAS positivo entre las asas. Hay aumento de núcleos a nivel mesangial, que veis la fotografía del medio abajo, que ya sé que para interpretarla no sé si hay que ser patólogo o radiólogo, parece una eco de riñón casi, así todo gris. Pero bueno, es lo que había en 1961, no podemos pedir más, la verdad. Y además, fijaos que dicen que hay otros glomérulos más afectos y incluso con formación de semilunas. En el final del artículo, en la discusión, después de descartar varias causas de hematuria, llegan a la conclusión dicen que bueno, todo esto nos hace pensar que se debe a una reacción de choque realizada por un anticuerpo endógeno exógeno que se deposita en el glomérulo y que después de varios insultos va a producir una clínica importante. Los autores dicen que no tienen manera de demostrar cuál es el anticuerpo, efectivamente, porque la inmunofluorescencia no se desarrolla hasta 7 años después. De hecho, en el mismo año que se desarrolla la inmunofluorescencia, se realiza la primera inmunofluorescencia en España, la realiza Antonio Barat en la Fundación Jiménez Díaz y es una lúpica clase 5, que no voy a poner la foto ahora porque no viene a cuento. Eso se hubiera quedado ahí hasta que en el mismo armario encontré este libro. Este libro que viene a ser también el germen de lo que sería el Atlas de Patología Renal en castellano, el primer Atlas de Patología Renal en castellano editado por Antonio Barat y Horacio Oliva. Y es un libro que escribe Horacio Oliva en memoria de Carlos Jiménez Díaz, que había fallecido 2 años antes, en el 67. Este libro lo publica el mismo año que Jean Berger publica su artículo de los depósitos glomerulares de IgA. Y lo interesante es que gracias a este libro pudimos tirar del hilo. ¿Por qué? Porque en esa época no había ley de protección de datos y Horacio Oliva pone en el mismo capítulo donde habla de esa nefropatía hematórica intermitente que habían descrito años antes, si os fijáis aparecen los números de historia de los pacientes. Hoy en día esto obviamente está prohibido, pero gracias a que no existía ley de protección de datos en 1969 nos permitió tirar del hilo hace unos pocos años. Encontramos no solo los bloques históricos de 1959, sino los informes histológicos escritos por Horacio Oliva con pluma, corregidos en sesiones nefropatológicas con Carlos Jiménez Díaz, y pudimos, pues obviamente, al encontrar los bloques, realizar un nuevo bloque, hacer nuevas tinciones, y efectivamente estábamos viendo una afectación glomerular con hipercelularidad mesangial en muchos casos. Y justo ese año, pues nosotros también pusimos en marcha la inmunofluorescencia en parafina. Y cuando hicimos inmuno en parafina, en estos casos del 59, fijaos, de 1959, todavía preservan la antigenicidad. Y esto es interesantísimo porque realmente es como cerrar el círculo. El pobre Horacio Oliva no tuvo la oportunidad de verlo, tampoco Carlos Jiménez Díaz ni Manuel Morales, pero lo que ellos estaban describiendo 8 años antes que Jean Berger era la nefropatía IgA. Por lo tanto, en este caso, querría poner una pica en Flandes y reclamar en nombre de la medicina española y latinoamericana el nombre histórico de esta enfermedad. Bueno. Después de esa pequeña pausa, seguimos un poco adelante. La clasificación de la nefropatía IgA, primero teníamos la clasificación de Lee. Fijaos que es una clasificación que viene adaptada de otras vasculitis y además, si os fijáis, si nos ponemos incluso a las clasificaciones históricas de lupus, son todas clasificaciones que vienen adaptadas, incluso de las clasificaciones antiguas de René Habib. Esta fue una clasificación que utilizábamos. Después llegó la clasificación de Haas, que es interesante, en la que, si veis, ya empiezan a separar, se parece a muchas otras clasificaciones, focal, proliferativa, es muy parecida a la de lupus, desde luego, hasta 2009, en el momento en el que aparece la clasificación de Oxford, que yo creo que supone un hito muy importante, un avance muy importante de todas las clasificaciones que hay en patología renal. A mí, personalmente, esta es la que más me gusta. ¿Por qué? Porque está basada en la evidencia, no en un consenso de expertos. Las variables patológicas han sido probadas independientemente de las variables clínicas y, además, es la única de estas que tiene en cuenta los hallazgos tubulointersticiales, que ya sabemos que tienen un gran valor pronóstico y de evolución. Otro dato interesante de esta clasificación es que es dinámica. ¿Qué significa esto? Que es capaz de adaptarse a las nuevas investigaciones. En el estudio inicial,
excluyeron pacientes que realmente probablemente no tenían que haberlos excluido, y el doctor Haas, en un estudio multicéntrico, demuestra que realmente la presencia de semilunas en estos pacientes tiene un valor predictivo muy importante, y proponen incluir en el SCORE-MES, ya sabéis, pues C0, C1, C2. Interesante porque aquí ya el punto de corte no es el 50%, ya el 25%. Han demostrado que el 25% de semilunas, incluso el 30% de semilunas, ya es bastante importante. No hay que poner el punto de corte, como antiguamente se decía, en 50%, que tampoco tenía una base científica. Es algo que mentalmente pues nos parece que la mitad, pues bueno, es un buen punto de corte, pero no siempre lo es. Y al ser tan dinámica esta clasificación, nos ha permitido, obviamente, añadir este score. Hay hasta 21 estudios de validación de la nefropatía IgA. Quizás el más extenso es el VALIGA, en el que hemos participado varios centros. Y realmente en este estudio se vio que la reproducibilidad interobservador de la hipercellular mesangial era moderada, pero la reproducibilidad de la hipercellular endocapilar era bastante baja entre patólogos de todo el mundo. Este es el esquema original, el score sheet que nos pasaron para que aparece en el artículo original, en el que, si veis, no solo cada uno de los scores está subdividido, solo que esto, por lo visto, pues bueno, sí que produjo una gran variabilidad interobservador. Respecto a la M, ya sabéis que, bueno, valoramos la hipercellular mesangial, también se ha cambiado el punto de corte del número de células mesangiales. Es muy importante recordar, parece una tontería, pero la fase peranalítica, cortes de 2 micras. He recibido casos de cortes de 4 o 5 micras que vienen con hipercellular mesangial y dices, claro, estás viendo este núcleo, el de abajo y el de abajo. O sea, eso no es hipercellular mesangial, eso es que estás viendo un bosque, no un árbol. La hipercellular mesangial en pacientes con proteinuria baja, ya sabéis que predice una pérdida de masa renal funcionante más rápida. Luego, el score E, la hipercellular endocapilar, que ahí he puesto la definición según el artículo de Oxford, hipercellular debido a un incremento de las células en los capilares glomerulares que produce una reducción de la luz. Y digo esto porque realmente, bien, esa es la definición, pero es verdad que es una lesión mixta. A veces hay hipercelularidad endocapilar, a veces hay hipercelularidad mesangial, a veces tenemos depósitos, células inflamatorias infiltrando en los espacios subendotelales. Bastante difícil a veces para los residentes. Yo creo que es la lesión probablemente más difícil de reconocer al principio, y los criterios a veces no son muy evidentes. A veces es focal, a veces es segmentaria, a veces es mucho más global. Y ya llevamos tiempo oyendo al doctor Roberts hablar sobre lo difícil que es interpretar esto y la búsqueda de nuevos mecanismos que nos ayuden. Llevaba tiempo el doctor Roberts en sus charlas hablando sobre las lesiones sobre la inflamación en los glomérulos que tenían nefropatía IgA, y desde luego en este estudio es interesante porque lo que hacen es ver que en aquellos casos correlacionan muy bien la presencia de macrófagos intraglomerulares con la presencia de hipercelularidad endocapilar. Es mucho más fácil, obviamente, reconocer células por inmunistoquímica que, desde luego, ver la hipercelularidad endocapilar, sobre todo cuando se asocia a también proliferación extracapilar, necrosis fibrinoide, y tienes en un mismo glomérulo varias lesiones activas. Lo que los autores recomiendan después de esto es que en aquellos casos en los que tienes más de 6 células CD68 positivas por glomérulo se correlaciona muy bien con un estadio E1. Nosotros, en nuestros servicios de entonces, a todos los casos en los que morfológicamente hemos visto que tiene un score 0, hacemos inmunistoquímica, y si tienen más de 6 células CD68 positivas, lo pasamos a un E1. En un principio, en la clasificación, en el estudio VALIGA, no se asoció la E con una menor supervivencia renal, pero es verdad que había muchos sesgos de tratamiento en este estudio, ya que muchos pacientes recibían tratamiento con corticoides. Y en los únicos 2 estudios que no recibieron tratamiento corticoideo se vio que realmente la hipercellular endocapilar sí era un predictor dependiente de masa renal funcionante. También el doctor Roberts nos ha hablado mucho de las lesiones esclerosantes segmentarias, que también es un grupo heterogéneo. A veces llegamos a ellas por adaptación, lesiones adaptativas, y en otros casos podemos ver que pueden ser no más que la cicatrización realmente de lesiones extracapilares activas que había. S1 se relaciona con una mayor proteinuria en el momento de la biopsia y una pérdida mayor de la masa renal funcionante. Y también quería destacar que también el doctor Roberts llevaba tiempo comentando en muchas charlas que las lesiones segmentarias quizás deberían subclasificarse, y ellos vieron que realmente en este estudio vieron que las lesiones que están en el borde, las TIP, y sobre todo aquellas lesiones segmentarias con
con hipertrofia podocitaria pueden ser candidatos esos pacientes a tratamiento inmunosupresor. Por lo tanto, sí deberíamos reportar, sí deberíamos informarlo en nuestros informes de anatomía patológica. La T, obviamente, la atrofia tubular y fibrosis intersticial, es lo que mejor predice la evolución alérgica y en su momento nosotros desarrollamos, en algunos casos te queda el punto de corte muy cercano, desarrollamos con investigadores de la Universidad Carlos III un algoritmo para valorar, cuantificar la fibrosis intersticial. La verdad es que el algoritmo, con unos menos de 100 casos, tuvo unos resultados excepcionales. La panacea, obviamente, lo que todo el mundo quiere buscar son los biomarcadores tisulares en la nefropatía IgA. En esto, pues me gustaría destacar 2 artículos, uno del equipo de Leiden en Holanda y otro de nuestros compañeros de Córdoba, en el que básicamente se centran en el papel de la vía de las lectinas en la nefropatía IgA. El grupo de Modaja básicamente lo que hacen es valorar qué papel potencial puede tener la activación de la vía de las lectinas en estos pacientes y ven que prácticamente el 75% de los pacientes no tienen esta activación, pero un 25% de los pacientes sí. Y si os fijáis, esos pacientes no solo tienen lesiones más crónicas, más activas, sino que se asocian también con realmente una presentación mucho más tórpida. El estudio de nuestros compañeros de Córdoba realmente hizo lo mismo, pero además nos proporciona un marcador que todos utilizamos en anatomía patológica, en trasplante, que es el C4D. Y es un marcador que todos los servicios lo tienen y vieron que realmente prácticamente podíamos dividir 2 tercios y 1 tercio de pacientes. 1 tercio tenía esta activación, esta retroalimentación de la vía de las lectinas y, por lo tanto, tenían también una evolución más tórpida y, al igual que el grupo de Modaja, vieron que realmente los glomérulos tenían más lesiones. ¿Qué lesiones no están incluidas que pueden tener, aparte de esto que hemos comentado, de la subclasificación? Bueno, esto yo lo he puesto a título personal. Las semilunas obviamente están incluidas, pero no está incluido la presencia de las semilunas. En muchos casos veis las 2 fotos de la izquierda y la de la derecha. La diferencia, aparte de la tinción, es que en la foto de la derecha, si os fijáis, es muy difícil dibujar la cápsula de Bowman. Ahí tenemos una rotura de la cápsula de Bowman. Los glomérulos cuya cápsula de Bowman se rompe, que sufren capsulorhexis, por mucho que les deis inmunosupresión, no van a recuperarse del mismo modo que un glomérulo que tiene una semiluna y que tiene la cápsula de Bowman íntegra. Esos glomérulos se van a esclerosar. Y para acabar, esto no lo había puesto, pero viendo el siguiente ponente, me ha parecido bastante pues bueno, perfecto hablar un poco sobre la hematuria. La hematuria, se ha dicho también que hay artículos que dicen que no tienen realmente un valor pronóstico, pero el doctor Moreno nos ha demostrado que realmente, efectivamente, la hematuria sí tiene. Cuando tienes más hematuria, desde luego, la hemoglobina al final se divide en hemoglobina, el grupo hemo entra en la célula y la hemoxigenasa 1 lo que intenta es pues convertir en hierro, monóxido de carbono y biliverdina ese hemo, pero al final se ve saturada. Y en estos casos, pues obviamente se acompaña de gran necrosis tubular aguda. Este es un caso que tuvimos de un paciente, que lo presentamos en la Glosen hace unos años, que hizo un viaje transoceánico, se tomó una benzodiazepina y se quedó dormido sobre un brazo, hizo una trombosis. Al final hizo una trombectomía con angiojet y parte de esa hemoglobina se liberó al torrente sanguíneo y aquí estáis viendo cómo realmente hicimos microscopía confocal y demostramos no solo que había esa hemoglobina, sino que la hemoxigenasa estaba saturada a tope y que no solo las células tubulares, sino también los podocitos, sus primos hermanos, también sufrían. Por lo tanto, como conclusiones, me gustaría decir que la clasificación de Oxford no está para nada obsoleta, es una gran clasificación, necesita evolucionar efectivamente, probablemente hay que integrar estos parámetros de glomerulosclerosis, de lesiones esclerosantes segmentarias, subdividirlo y también probablemente integrar parámetros bioquímicos, parámetros analíticos y clínicos para hacer un score mucho más combinado. Y esto es todo. Muchas gracias. Perfecto, Pablo. Muchísimas gracias. Hacemos las preguntas al final. Bueno, el siguiente ponente es Juan Antonio Moreno Gutiérrez, del Hospital Reina Sofía de Córdoba, hospital y servicio de nefrología que nos dio uno de los grandes clásicos artículos del Glosen, como es el papel del C4D en esta enfermedad. Él nos va a dar una visión más preclínica, más translacional, especialmente sobre la hematuria, que creo que va a ser seguro muy interesante. Cuando quieras, Juan Antonio. Vale, pues muchísimas gracias por invitarme primeramente a venir aquí y a presentar algunos de los datos que estamos trabajando en nuestro laboratorio.
agradecer a los organizadores de esta jornada y sobre todo agradecer a Pablo, que fue la persona que me llamó y que me invitó a esta mesa redonda. Y también quiero hacer público mi agradecimiento tanto a Ángel Sevillano y a Eduardo Gutiérrez, que también me han ayudado a preparar algunas de las diapositivas que les voy a presentar. Lo de la Maturia, realmente yo estoy un poco invitado en ese campo y agradezco sobre todo también al doctor Manuel Praga, que fue el que me ha permitido pues un poco discutir desde el punto de vista científico algunos de los resultados que hemos ido obteniendo. Y yo he tenido la suerte de aportar un pequeñísimo granito de arena a esta puesta en valor de la hematuria como un posible biomarcador, no solamente de mal pronóstico, sino también como de actividad de la nefropatía por IgA. Bueno, no voy a decir mucho más sobre la fisiopatología del IgA, la teoría de los 4 hits, la producción de esa IgA1 hipogalactosidada, esa producción de anticuerpos en células plasmáticas, que en fin y al cabo lo que van a promover es una acumulación de inmunocomplejos, sobre todo a nivel de la célula mesangial. Se habla mucho del papel de los anticuerpos anti-IgA1, los A, los G, pero también me gustaría un poco recalcar también que existen otras moléculas como puede ser el CD89, que también juega un papel muy importante en el reconocimiento, y a su vez como otra serie de receptores que también sirven para potenciar ese reconocimiento o ese afianzamiento, nunca mejor dicho, de esa precipitación de ese inmunocomplejo a nivel de la célula mesangial. Las consecuencias desde el punto de vista fisiopatológico de esa acumulación de inmunocomplejos sobre estas células pues son muy variadas, desde una activación de la propia célula mesangial, que va a promover una secreción de una serie de unas moléculas, ahora la veremos un poco a continuación. Al fin y al cabo lo que se va a producir es un daño glomerular muy intenso, que va evolucionando con el tiempo y que la verdad es que los mecanismos fisiopatológicos implicados en este desorden son múltiples, muy variados, y conforme vamos avanzando en el conocimiento de esta patología, pues nos estamos dando cuenta que cada vez somos menos y que queda muchísimo más por conocer. Se ha prestado muchísima atención al papel de la célula mesangial, porque como tal sufre este efecto patológico a nivel de los inmunocomplejos, pero la célula mesangial es capaz de expresar, de secretar una serie de moléculas, principalmente moléculas inflamatorias, que van a activar a sus células más vecinas, como pueden ser en este caso los podocitos, pero que también son capaces de activar no solamente a nivel por mecanismo inflamatorio, sino a nivel por otro tipo de moléculas, angiotensina, muchísimas aldosterona, muchísimas moléculas inflamatorias, sobre todo, van a promover la activación de estos dos subtipos celulares y va a promover que esa patología, que ese daño glomerular vaya avanzando con el tiempo. Pero claro, se ha prestado muchísima atención hasta ahora al eje mesangio, podocito, célula tubular y un poco de célula endotelial. Pero cada vez están apareciendo nuevas herramientas, como pueden ser las células, los estudios en single cell, que nos permiten conocer en un momento determinado todas las células que están presentes en un determinado contexto patológico y saber qué patrón de expresión génica está liberando cada una de ellas de forma individual. O sea, nosotros en el laboratorio estamos empezando a hacer estudios en los cuales somos capaces, por ejemplo, de aislar muestras de pacientes o bien muestras de modelos experimentales preclínicos, aislamos todo el contenido, toda la mezcla celular de ese tejido, lo pasamos por unos aparatos especiales, unos sorters, y lo que nos permiten es identificar de forma individual cada una de esas células y hacer análisis de expresión génica totales y saber lo que he dicho anteriormente, es todos los genes que están desregulados en cada una de sus células. Si hay 10 millones de células, pues sabemos cada batería de genes que está expresando cada una de esas células de forma individual. Lo cual es muy importante y nos está mostrando, como ven en esa diapositiva, que no solamente el mesangio, las podocitos, las células endoteliales, sino que existen otras células, los macrófagos, linfocitos, muchísimas células que están desreguladas en ese contexto de daño y que expresan muchísimas moléculas diferentes que tienen implicadas muchísimas rutas distintas y que, por supuesto, están relacionadas con el desarrollo y la progresión de esa enfermedad. La IgA, pues una enfermedad que en principio se pensaba que era una enfermedad muy relacionada a nivel genético, hay estudios GWAS que han identificado muchísimos patrones moleculares que están desregulados a nivel de HLA, parámetros que están desregulando la hipogalactosidación de la IgA1, hay actividad del complemento, pero cada vez más sabemos que la otra parte del componente, que es el binomio inmunología-complemento, así como el ambiente, condicionan cómo va a ser esa respuesta, cómo va a ser esa progresión del daño, modulan de algún modo la enfermedad. Y voy a intentar poner en valor este hecho en tanto en cuanto que existe un patrón de correlación muy importante si mira la distribución de la enfermedad de la nefropatía por IgA.
Esto va para atrás, vale. De la nefropatía IgA con enfermedades inflamatorias, por ejemplo, con el minto o como había mostrado Fernando Caravaca, en pacientes que tienen enfermedad intestinal, existe una correlación muy importante entre la inflamación y el desarrollo de la nefropatía por IgA. Se ha puesto en los últimos años muy de moda el tema de la inflamación y teniendo en cuenta o poniendo el foco en moléculas como la interleuquina 6, April o BAFF, que son moléculas inflamatorias que son secretadas por nivel del tejido de la mucosa inflamatorio, que se activan en respuesta a unos receptores que son el Toll-like receptor 7 y el 9, que son capaces de reconocer señales expresadas por determinadas bacterias o por determinados virus y que van a modular una serie de respuestas intracelular que va a promover esa secreción de esas moléculas y que van a modular de algún modo también esa secreción de IgA1 hipogalactosidada y contribuir al desarrollo de la patología. En el mercado actualmente existen muchísimas moléculas que son capaces de bloquear tanto a BAFF como a April. Existen distintos, ya sabemos cuáles son los receptores sobre los cuales esas moléculas señalizan a nivel de TACI1, BCMA y BAFF-R, que son las moléculas importantes y que van a modular cómo va a ser ese proceso de diferenciación, de proliferación y de activación del linfocito B. Pero también quería mostrarles un poco mi objetivo es intentar disrumpir un poco y poner algunos conceptos un poco más novedosos, como es el tema de la epigenética de la nefropatía por IgA. O sea, cuando hablamos de genética, muchísimas personas pensábamos que prácticamente lo importante era el código genético, tu secuencia de genes, y tú vas a tener un determinado tipo de mutaciones que te hacen más o menos susceptible de tener una determinada enfermedad. Pero a día de hoy sabemos que, por ejemplo, las infecciones, como muestra la diapositiva, son capaces de modificar patrones de metilación tanto a nivel de DNA como a nivel de las histonas. Y esos son patrones permanentes, que se quedan fijados. Es verdad que no se pueden transmitir a la herencia, pero que una persona es capaz de adquirir una especie como de huellas a nivel posttranscripcional. Y que además, no solamente se producen metilaciones o cambios a nivel del ADN, sino que existen unas moléculas que son los MIRNAs, son fragmentos de ADN, de RNA muy pequeñitos, y esos RNA lo que van a hacer es modular cómo es la expresión de genes implicados en la patología. Entonces, hay muchísimos grupos que están trabajando en este campo y, como ven en la diapositiva, hay muchísimos MIRNAs que modulan el grado de actividad y el grado de respuesta inflamatoria que tiene lugar en la nefropatía por IgA. Luego, otro tema que también me ha parecido muy interesante mostrar aquí en la charla es el tema de la microbiota cuáles son los últimos avances que se han desarrollado en este área. El tema de la microbiota y su relación a nivel de la nefropatía por IgA empezó hace como 5, 7, 10 años tal vez, con grupos principalmente en París, el grupo de Renato Monteiro, que ellos demostraron que en modelos preclínicos de animales, modelos de animales que tienen nefropatía por IgA, si a esos ratones que expresaban esa enfermedad le daban antibióticos, la cantidad de depósitos de IgA que se producían en su glomérulo disminuía. Luego, de algún modo, esa microbiota intestinal está produciendo que esa activación o esa producción de inmunocomplejos sea muchísimo menor. Y hay estudios, como le muestro la diapositiva de la parte de la derecha, que hay moléculas que son capaces de desregular esa microbiota desde el punto de vista químico. Entonces, estamos abriendo nuevas posibilidades desde el punto de vista terapéutico que yo creo que en los próximos años van a tener bastante importancia. Luego, quería mostrarles con esta diapositiva que no son solamente el Toll-like receptor 7, el 9, a través de BAFF, April, que juega un papel muy importante en la activación inmune, sino existe otro receptor muy importante que es el Toll-like receptor 4, el TLR4, que es capaz de sentir, de señalizar cualquier tipo de infección bacteriana porque es el receptor del LPS. Y lo que se ha puesto de manifiesto en un artículo publicado creo que hace 2 años es que pacientes que tienen nefropatía por IgA, cuando se analizan su biopsia a nivel intestinal, tienen una activación de TLR4 muy importante. Y lo que esto llama, por lo menos para mí es más sorprendente, es que cuando se analiza la expresión de citoquina inflamatoria en esos pacientes y se cultivan en presencia de inhibidores de TLR4, pues la capacidad de secretar esos inmunocomplejos por parte de esas células es muchísimo menor. Luego ahí tendríamos otro posible candidato para modular esta respuesta inflamatoria, sobre todo relacionado con infecciones a nivel del tracto intestinal.
Un estudio muy interesante que me pasó esta diapositiva Eduardo es una molécula, una bacteria que se llama Akkermansia mucífila, nombre muy fácil, que esta bacteria lo que hace es ser capaz de promover la síntesis de IgA1 hipogalactosidada. Entonces, es una nueva bacteria que si nosotros somos capaces, a nivel del punto de vista terapéutico, de modularla, estaríamos disminuyendo esos posibles depósitos de inmunocomplejos que se van a producir a nivel renal. Este estudio creo que tiene un año y es bastante importante. Por supuesto, no solamente estamos hablando de moléculas, sino que el eje intestino-riñón pues, tiene bastante peso, un eje bastante importante, y no hay nada más que decir después de lo que está comentando Ángel acerca del papel de la budesonida y los posibles beneficios a nivel de cómo se puede controlar esa inflamación a nivel del intestino. Del complemento, pues tampoco voy a sorprenderle diciéndole que juega un papel muy importante, que participa a 2 niveles, a nivel de la parte soluble o a nivel glomerular. En la parte de la derecha pueden ver la parte inferior. Hasta ahora lo último que se sabe en relación a todas las posibles moléculas que están relacionadas con el complemento y a qué nivel del desarrollo de la nefropatía por IgA están interviniendo. O sea, estamos avanzando muchísimo, pero todavía nos queda mucho por conocer. Pues como ha comentado también Pablo, de nuestro grupo en el Hospital Reina Sofía, pues demostraron la importancia de los depósitos del complejo C4D, no solamente esta molécula, sino el factor H, los factores relacionados con el factor H, tanto el 1, el 3, el 5, son bastante importantes y tienen un papel bastante importante en el desarrollo de la nefropatía por IgA. Y por supuesto hay muchísimos fármacos en el mercado que están poniendo en alza esta nueva vía a nivel terapéutico para intentar modular o disminuir esas acciones deleterias del complemento sobre la nefropatía por IgA. Y bueno, hematuria y IgA. Nosotros estábamos convencidos de que la hematuria no era nunca ha sido, o por lo menos se pensaba que iba a ser se pensaba que iba a ser un buen marcador de riesgo, pero el problema que ha habido es que se ha prestado muchísima atención a personas jóvenes. Y nosotros lo que tenemos más claro es que las personas que tienen hematuria podemos dividir en 2 grupos. Personas jóvenes van a tener proteína hematuria macroscópica, sus riñones están preparados para afrontar esa sobrecarga de hierro y en principio no deberían tener muchas complicaciones. Pero sí que es verdad que hay todo subtipo de pacientes, personas que tienen un poco más de edad o en un contexto de daño un poco más de enfermedad más avanzada, en la cual esa hematuria no le va a venir nada bien y va a promover que la nefropatía por IgA se desarrolle de una forma bastante abrupta. Ya Ángel ha comentado anteriormente que la hematuria tiene un valor de mal pronóstico. Y no solamente lo estaba diciendo el grupo del 12 de octubre, sino que hay otros grupos a nivel mundial que están corroborando esta hipótesis y que, por supuesto, no solamente la hematuria, sino que si además de hematuria tenemos proteinuria, pues el pronóstico de los pacientes va a ser, pues, por supuesto, muchísimo peor. ¿Por qué la hematuria? ¿Por qué ese acúmulo de hemoglobina y hierro es tóxico para las células renales? Pues porque principalmente, por un lado, puede obstruir la luz del túbulo, por esos K de glóbulos rojos, pero a nivel intracelular sabemos que se va a promover una serie de desarrollos de trastornos adversos, como puede ser un aumento del estrés oxidativo, de la inflamación, la muerte celular, desarrollo de fibrosis, y todos esos hits son muy importantes de intentar controlarlos. Un estudio que también se publicó hace unos cuantos años también ha identificado que no son solamente los glóbulos rojos intactos o los productos finales, como puede ser la hemoglobina o el M, los que son tóxicos, sino que analizando las vesículas que liberan esos glóbulos rojos en ese espacio urinario, pues se ha comprobado que esas vesículas de esos glóbulos rojos transportan mirnas, esas moléculas que regulan esa respuesta inflamatoria, pues, y que están presentes y que pueden ser candidatos a utilizarse como biomarcadores porque tienen íntimamente que ver con la hematuria. El problema de la hematuria es cuantificarla, determinarla, y yo creo que sería muy interesante pues, intentar buscar nuevos biomarcadores un poco más sencillos. Cuando, a nivel patológico, cuando se habla de muerte celular, pues tradicionalmente a nosotros siempre nos han hablado de apoptosis y necrosis. Hay muchísimos más tipos diferentes de muerte. Cada año van aumentando el número de muertes, de tipos de muerte, hay 20, 30 tipos. Hay un comité europeo que cada año se reúne y hay muchísimos tipos de muerte. Nosotros en el laboratorio estamos trabajando con un específico tipo de muerte que se llama ferroptosis, que es un tipo de muerte celular en la cual se produce acúmulo de hierro, peroxidación lipídica, y hay una proteína que se llama GPX4 que es capaz de promover la síntesis de glutatión. Glutatión es la principal defensa antioxidante que tiene una célula. Entonces, cuando esa enzima falla,
en cualquier contexto en el cual esa enzima no se encuentre de forma adecuadamente expresada, pues se va a promover el desarrollo de este tipo de muerte celular, de la ferroptosis. Y lo que se ha descubierto es que pacientes que tienen nefropatía por IgA tienen estos patrones de ferroptosis alterados. Por lo cual, ahí se abre una nueva vía, porque existen muchísimas moléculas a nivel del mercado, se está trabajando muchísimo en cáncer a nivel de ferroptosis, para todo lo contrario que queremos nosotros, en cáncer matar, nosotros queremos aliviar ese efecto deleterio. Y entonces hay una nueva herramienta, muchísimo arsenal ahí en el mercado que creo que en los próximos años pues, van a tener que, si somos capaces de demostrar que su implicación de esta ferroptosis y la nefropatía por IgA, pues se van a poder desarrollar. Y por supuesto, cuando hablamos de hematuria, pues tenemos por dos lados tanto hematuria persistente y continua o bien brotes masivos de hematuria macroscópica. Se sabe que se puede llegar a producir fracaso renal agudo y lo que es más importante es que a esos pacientes les van a quedar unas secuelas, una pérdida progresiva y crónica y permanente en el riñón para la cual no hay cura. Entonces, lo interesante sería saber identificar de forma muy temprana qué pacientes van a tener esa recuperación anómala. Nosotros en el laboratorio pues, lo que descubrimos es que había un tipo de respuesta inflamatoria relacionado con un marcador que se llama CD163, que es una molécula, es un receptor que lo que hace es literalmente fagocitar complejo hemoglobina-aptoglobina y en principio eso sería bueno porque lo que estaría haciendo es quitando hierro del espacio. El problema que tiene cuando se activa esta respuesta produce fibrosis. Entonces, nosotros lo que pensamos es que a nivel de anatomía patológica, si se cuantificara el grado de CD163 en patologías que tengan que ver con la hematuria, pues a lo mejor tenemos un nuevo posible biomarcador de mal pronóstico y que se puede aplicar a la nefropatía por IgA. Luego, en relación a lo que comentaba anteriormente, cuando hablamos de un brote de fracaso renal agudo, este estudio publicado por Nano Trujillo también en el 12 de octubre, lo que puse en manifiesto es que personas que tienen un fracaso renal agudo asociado a mal control de la coagulación, pues lo que se puso de manifiesto es que un porcentaje muy elevado de ese tipo de pacientes tienen nefropatía por IgA. Luego, tal vez, ¿y por qué eso no sucede en otro tipo de cuadros clínicos? Tal vez existe una interacción entre el uso de anticoagulantes en un contexto de daño como puede ser la nefropatía por IgA, que creo que sería muy interesante analizar. Y, por supuesto, el tema de los podocitos, que nosotros hemos aplicado muchísimo al tema de la hemólisis intravascular, porque descubrimos que los podocitos eran capaces de captar hemoglobina, y eso ha tenido repercusiones desde el punto de vista de pacientes que tienen un fracaso renal agudo asociado a hemólisis intravascular, y nosotros estamos empezando a realizar estudios en los que hemos descubierto que pacientes que tienen nefropatía por IgA, cuadros de fracaso renal agudo asociados a brotes de hematuria macroscópica, pues también presentan acumulación en los podocitos. Y por supuesto hemos visto que los podocitos, cuando hemos mirado en el sedimento urinario la presencia de podocitos en este contexto de daño, lo que hemos visto es que esos podocitos están cargados de hemoglobina. Luego, este puede ser otro posible mecanismo de mal pronóstico y por el hecho de que un paciente que tenga nefropatía por IgA y en un cuadro asociado a hematuria, pues no recupere de forma óptima esa pérdida de función renal. ¿Y de dónde vienen los glóbulos rojos? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo es posible que un glóbulo rojo atraviese la barrera de filtración glomerular? No les quiero aburrir mucho porque ya voy mal de tiempo, pero simplemente indicarles que nosotros hemos desarrollado en colaboración con Renato Monteiro en París un modelo experimental que reproduce fielmente la nefropatía por IgA y a ese modelo que le hemos producido una infección respiratoria. Y lo que nos hemos dado cuenta es que los neutrófilos juegan un papel muy importante en esa formación de irrupción de las barreras de filtración glomerular, se activan los neutrófilos y que esos neutrófilos van a liberar metaproteinasa 9. Hemos desarrollado experimentos en ratones, hemos bloqueado la respuesta a nivel de neutrófilos y hemos visto que esos brotes agudos de hematuria macroscópica se reducen. Entonces, no solamente los neutrófilos, yo creo que también sería interesante analizarlo. Y ya para terminar, pues dejarles esta diapositiva en la cual intento explicarles que la nefropatía es una patología muy compleja, que existen muchísimos tipos celulares involucrados, muchísimos mecanismos diferentes de daño, que no solamente son las células mesangiales, sino podocitos, células tubulares, endotelio, hay muchísimas células involucradas, hay que prestar atención a otras células, además de, por supuesto, al mesangio, pero otras células también participan. El papel importante de la inflamación, de la activación del complemento, prestar muchísima atención también a esa disbiosis relacionada con la microbiota y, por supuesto, la hematuria, que, por supuesto, creemos que es un papel muy importante a nivel de actividad de la propia enfermedad. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Las presentaciones han sido todas excelentes, la verdad. Vamos muy bien de tiempo, o sea que os animo a que hagáis preguntas.
Bueno, enhorabuena a toda la mesa, me han encantado todas las presentaciones. Mi pregunta va para el doctor Moreno, que como muy bien has presentado y he ido leyendo en vuestros artículos, la hematuría en la nefropatía IgA genera daño tanto podocitario, tubular y por el mecanismo de ferroptosis, y quería saber si realmente eso es particular en la nefropatía IgA o otras enfermedades que generan hematuria harían el mismo tipo de daño. Porque, por ejemplo, tenemos en el síndrome de Alport, la enfermedad de Alport, cuando la autosómica dominante o recesiva, que tiene micromaturia desde que nacen prácticamente, pero muchos nunca progresan a enfermedad renal, se quedan en micromaturia aislada. Entonces, si hay alguna diferencia o cómo se explica. Bueno, no hay una explicación clara. Como comenté anteriormente, creo que estamos en un contexto de daño diferente, en tanto en cuanto que ahí va a haber un tipo de respuesta inflamatoria asociada, puede haber una combinación de factores, estrés oxidativo, inflamación. Ya les digo que, por ejemplo, ferroptosis no solamente sucede cuando hay cálculo de hierro, hay otro tipo de, por ejemplo, de fracaso renal agudo asociado a cisplatino, como han demostrado grupos en la Fundación Jiménez Díaz en Madrid, donde yo trabajaba antes, en la cual no es necesario que haya una gran síntesis o alguna con un gran acúmulo de hierro, sino que puede haber a lo mejor un desbalance en proteínas que cargan el grupo hemo, muchísimas proteínas, muchísimas enzimas portan este grupo hemo y pueden condicionar el desarrollo de la enfermedad. Pero son enfermedades diferentes, con mecanismos de daño totalmente distintos y que, por supuesto, no todo va a ser igual. O sea, hay muchísimas enfermedades inflamatorias, pero el grado de contribución de cada uno de esos factores no es el mismo. Hay que tener en cuenta un poco todo el conjunto. Una pregunta, perdona, a raíz de lo que acaba de comentar Amir, quería preguntar, porque es verdad que parece interesante eso, y es verdad que cada vez que cuando vemos una biopsia de Alport o de una hematuria de estas, ves unos daño muy leve oxidativo, a lo mejor ves dilataciones de los túbulos proximales, pero todavía tienen la eosinofilia, o sea, no han perdido el contenido mitocondrial. Entonces yo quería preguntarte, Juan, ¿tú consideras que en esos casos, a lo mejor de Alport, porque la hematuria es mucho más limitada, la hemoxigenasa quizás no está saturada y por eso quizás no hay esa expresión? Eso es lo que comentaba también al principio. Ahí creemos que estamos en contexto de daño mismamente en la nefropatía por IgA, que creemos que estamos en situaciones distintas en tanto en cuanto que hay momentos, a lo mejor en edades, por ejemplo, muy avanzadas, que hay una serie de maquinaria antioxidante. Hay una molécula muy importante que se llama NRF2, es el factor de transcripción más importante que regula más de 250 genes antiinflamatorios y sobre todo antioxidantes. Y la expresión de NRF2 disminuye con la edad. Algo parecido pasa con la hemoxigenasa 1. Y hay otra serie de moléculas, por ejemplo, proinflamatorias, como puede ser TLR4, que comenté anteriormente, que les pasa todo lo contrario. Conforme vamos avanzando, vamos envejeciendo, el proceso de senescencia se incrementa y hay un estrés, por ejemplo, también mitocondrial, que juega un papel muy importante y hay una conexión súper directa en el acúmulo del hierro y el papel deletérea sobre la mitocondria. Entonces, hay que contextualizar muchísimo en qué fase del daño tenemos, el grado de defensa antioxidantes que tú tienes, si tienes otro tipo de factores que te hacen más o menos susceptibles. Ya te digo, estamos empezando a conocer muchísimas cosas, pero nos queda, afortunadamente para mí, que me dedico a investigación, pero desafortunadamente para el paciente, pues todavía nos queda bastante por aprender. Nada. No veo desde aquí. Adelante. Xavier. Doctor Sevillano, la clasificación de Oxford en principio nació y se validó como herramienta pronóstica, ¿no? En principio, en este sentido. ¿Cómo nos puede ayudar la clasificación de Oxford para el manejo del tratamiento, para la indicación del tratamiento o para valorar la respuesta al tratamiento? Pues yo creo que la razón por la cual la clasificación de Oxford no está incluida dentro de las guías es porque es verdad que cuando se han hecho grandes metaanálisis, únicamente si acaso la T es el único valor que sí que se ha visto relacionado con la evolución de los pacientes. Pero lo que estamos contando, yo creo que sobre todo en el mundo en el que somos actualmente, que tenemos diferentes fármacos que pueden actuar de diferentes vías, una biopsia en la cual existe mucho grado de inflamación, mucha proliferación, quizás nos invita a utilizar unos fármacos más inmunosupresores para intentar actuar sobre la patología de la enfermedad per se, cuando el daño crónico nos va a invitar a no tratar siempre que el paciente tenga ya una insuficiencia renal crónica importante. O sea, yo creo que sí que es importante tenerla en cuenta a la hora de decidir qué tratamiento vamos a iniciar en nuestros pacientes con nefropatía IgA. Mi pregunta va un poco en la línea de la de Xavier, pero a mí me ha gustado mucho el primer caso que hemos visto antes, el primer caso de toda la serie, porque eran dos casos
con clínicas muy diferentes, pero con histologías iguales. Las nefrólogas decidieron tratar la histología y un poco viendo la historia del hermano, pero esto hay veces que vemos continuamente. Ves casos clínicos que fenotípicamente tienen que a ti te parece que tienen un pronóstico y luego ves la biopsia y tienen otro. Claramente las guías nos dicen y nos recuerdan cada vez que no nos debemos guiar de la histología para poner tratamiento, pero también es verdad que yo cada vez veo más cuando me mandan pacientes como segunda opinión, pacientes que se biopsian varias veces a lo largo del tiempo y tú dices, si realmente el tratamiento, excepto esos matices que tú has dicho, no me lo va a cambiar, ¿qué sentido tiene estar biopsiándole? Porque, por otro lado, algunas veces vemos un M1 y decimos, un M1 hay actividad. Yo ya estoy mirando, cuando la biopsia renal se hizo cuando el paciente tenía amigdalitis y tenía un brote, la probabilidad de que tenga M1 es prácticamente el 100%. Y luego a lo mejor ese paciente luego jamás vuelve a hacer un brote y no se ha comportado como una actividad inflamatoria. Es decir, yo creo que me gustaría preguntar, ¿qué un poco lo mismo, pero qué nos puede ayudar con esa actitud más allá de la fibrosis y cuánto caso le tenemos que hacer a la biopsia renal? Yo creo que comentábamos, Gemma, que es lo complicado y quizás lo que tenemos que intentar desarrollar en el futuro, es intentar encontrar marcadores más exactos y, a ser posible, menos agresivos, sobre sangre, quizás, sobre orina, para intentar realmente conocer cuál es la actividad en ese momento de la enfermedad. Es un poco lo que siempre hemos hablado nosotros de la hematuria. Yo creo que la biopsia sí que es importante hacerla, por supuesto, y eso que tú también. A lo mejor tú dices lo de no biopsiar constantemente, ¿no? Que realmente no hay muchos trabajos sobre biopsias en nefropatía IgA. Yo creo que en el momento actual te da información adicional, en un momento clínico, es como una fotografía de cómo está la enfermedad en ese momento, que te puede ayudar a decir cómo poner tratamiento en ese momento, siempre dentro del contexto clínico del paciente. Y luego lo que tenemos que buscar es marcadores que nos permitan, sin hacer biopsias, conocer realmente cuál es el grado de actividad de la enfermedad y siempre empezar un tratamiento inmunosupresor más agresivo. Sí, un comentario para ilustrarlo, sobre todo lo que dijo Ángel Sevillano, que es muy importante, eso de individualizar el tratamiento, ¿no? Hace 2 días me encontré con una antigua enferma mía, una IgA, que la heredé de Jesús Ejido, que la había biopsiado en la Fundación Jiménez probablemente hace 45 o 50 años, y yo la heredé, se había tratado con enalapril, una dosis muy bajita, y ahora tiene una creatinina de 1 y pico, tiene ya 70 y tantos años, una proteinuria mínima, sedimento normal. Y esto lo comento porque a mí me preocupa mucho lo de las guías KDIGO, esto que han sacado ahora, que van a sacar, ¿no? En base a este nuevo paradigma de tratar a todos con fármacos antiproteinúricos y algo que vaya contra la patogenia de la enfermedad. Sibeprenlimab, iptacopan, ravulizumab, etcétera, etcétera. Y la mayoría de esta nueva sensación deriva del estudio RADAR, que el estudio RADAR, en mi opinión, no refleja en absoluto la realidad de la IgA. La media de filtrado glomerular era de 40 o 50. Yo creo que refleja más bien lo desastroso que está el National Health Service ahora. Y no puede ser un pronóstico tan malo de la IgA, porque estamos viendo... Es decir, la IgA hay que individualizarla, como bien decía Ángel, y hay enfermos que hay que tratar rápidamente y probablemente con terapias multitarget, ¿no? Pero hay un número importante de pacientes que tienen una evolución benigna. Hay un artículo que en esas revisiones nunca se comenta, un estudio del grupo Glossen, el primer autor es Eduardo Gutiérrez, que publicamos más de 120 casos con una presentación muy benigna y después de más de 15 años de seguimiento mantenía una proteinuria mínima, ninguno había duplicado proteinuria, porque se ha vendido un poco la idea de que todas las IgA son progresivas. Y no es así. Hay IgAs que no necesitan nada salvo un mínimo bloqueo del eje y seguirlos, por supuesto. Pero esta visión muy catastrofista de la IgA que se está imponiendo ahora, a mí me preocupa mucho porque no corresponde a la realidad. A la izquierda, Fran. Bueno, yo tengo una pregunta, a ver qué opináis, porque encantadoras toda la sesión, las exposiciones y magistrales, pero siempre me queda el mal sabor de boca de aquellas formas proteinúricas de la IgA que pueden tener proteinuria que a veces alcanza el rango nefrótico y que no hay estudios prospectivos de aquellos pacientes porque primero escapan de todos los ensayos clínicos y luego además no hay estudios que analicen
grandes series, aunque sabemos que es una escasa cantidad de pacientes, gracias a Dios, que cursan con síndrome nefrótico en IgA. A mí siempre me queda la duda, ¿es un tipo de podocitopatía? ¿Son dos patologías? ¿Es una podocitopatía por una parte y la IgA que pasaba por ahí? Entonces, ¿qué opináis al respecto? Porque siempre las guías ni las clasificaciones los incluyen, ¿no? Bueno, yo primero querría hacer un apunte que es muy importante distinguir que sea un paciente con nefropatía IgA con una proteína en rango nefrótico a que sea un paciente con nefropatía IgA con un síndrome nefrótico. Eso es una cosa importante, que a veces puede llegar a confundirse, pero que no tiene nada que ver, son pacientes completamente diferentes. Yo estoy hablando de aquellos que hacen proteinuria en rango nefrótico, no síndrome nefrótico. Claro, es diferente. Pues, yo creo que un síndrome nefrótico hay que tratarlo que fueron cambios mínimos y proteinuria en rango nefrótico pues hay que darle el tratamiento que tenemos a disposición como un IgA de otra índole, realmente. Yo creo que los fármacos nuevos no van a aportar quizás beneficios para intentar bloquear y actuar con otros mecanismos antiproteinúricos y luego lo mismo, que quizás hay algunos trabajos y nosotros tenemos experiencia, por ejemplo, con unos pacientes con mucha proteinuria que han tenido buena evolución con tratamiento con iptacopan de rescate, por ejemplo. Pacientes que escapaban a tratamiento con microfolato, esteroides y que con iptacopan hemos conseguido reducir mucho la proteinuria. O sea que yo creo que es lo que te puedo aportar, Fran. Luego, un comentario que definitivamente yo creo que el grupo hemo, la toxicidad, yo creo depende mucho del tiempo que se mantenga la hematuria, aunque no sea hematuria muy importante, que produzca obstrucción, y yo creo que podemos aprender de otro tipo de patologías, como puede ser, que se sabe, ¿no?, que el mecanismo es diferente porque no es hematuria franca, sino que es más por la carga circulante, como ocurre en la drepanocitosis, que sabemos que la sobrecarga férrica continua sobre el túbulo que acaba desencadenando una insuficiencia renal crónica intersticial, ¿no? En ese sentido, en el trabajo que publicó Eduardo de hematuria macroscópica fraccional agudo, un parámetro para que el paciente recupere función renal era el tiempo de duración de la hematuria macroscópica. O sea que probablemente tenga razón. Nada, yo solo felicitaros, que me ha gustado mucho, me parece muy interesante la mesa, y hacer un comentario a raíz de la pregunta de Amir, que me ha parecido interesante, porque Andrea, nuestra R3, me lo pregunta todos los días en la consulta. ¿Por qué los Alpor con micromaturia no hacen, la micromaturia no es deletérea, no es tan deletérea como puede ser la nefropatía IgA, ¿no? No tengo una respuesta, pero sí me ha venido a la mente, cuando lo habéis comentado, un trabajo ya muy antiguo publicado en JAMA de Vivante, de un grupo eran un montón de soldados israelitas que cuando iban a alistarse a filas les hacían un sedimento de orina. Y luego les intentaban recuperar, no sé si por código postal, no sé cómo era, su vida posterior, digamos. Es un estudio con defectos metodológicos. Entonces veían que aquellos pacientes que cuando les fueron a alistarse al ejército tenían micromaturia, esos pacientes tenían un riesgo casi 3 veces superior de haber desarrollado enfermedad renal crónica a lo largo de su vida, ¿no? Es un dato indirecto, pero que la micromaturia, no en todas las entidades, pero por ejemplo en vasculitis también hay trabajos a favor, en nefropatía lúpica y sobre todo en nefropatía IgA, pues que la micromaturia probablemente no sea benigna. No sé por qué en el Alpor no es tan maligna, pero que en el resto de patologías, y ese trabajo que es un trabajo nombrado porque se incluye más de 1 millón de soldados israelitas, me parecía un tema muy interesante. Sí. Solo era ese comentario. Sí, a raíz de esto que comentaba Eduardo y lo que ha comentado Fran justo ahora, ya sé que no está en ninguna guía, pero yo una cosa que, desde que leí vuestro artículo realmente de lo que habéis comentado de la hematuria y todo eso, te vienes a mirar las biopsias con otros ojos y es verdad que, o sea, los túbulos proximales, sabes que tienen todo el intercambio, por eso son tan eosinófilos, o sea, cuando tenemos algo eosinófilo granular es que está petado de mitocondrias y todas las nefropatías que cursan con hematuria, en muchos casos, sí que vemos cambios ya no te digo necrosis tubular aguda, pero cambios de daño tubular agudo, pérdida de ese cromatismo tan eosinófilo que te está diciendo que se están perdiendo las mitocondrias y un poco a raíz de lo que decía tanto Fran como la cantidad. Nosotros también siempre que informamos una biopsia y que hay hematuria, hablamos sobre el estado de los túbulos, el cromatismo de los túbulos y obviamente también si hay hematíes degradados o no, incorporados al epitelio, que también te habla sobre el tiempo, pero probablemente lo que comentaba Eduardo, yo creo que en los casos esos de hematuria microscópica, pequeñita, nunca vemos característicamente hay dilatación de los túbulos, pero como signo de daño tubular agudo muy incipiente y muy limitado. No se ve ese cambio cromático que tienen los túbulos proximales cuando ya subyace algo más como lo que ha comentado Juan antes. Pablo, yo sí tengo una pregunta. Ahora que está de moda por los anticuerpos antinefrina, ¿crees que la microscopía confocal tiene algún papel en la nefropatía IgA como una manera más fina de detectar la intensidad de los depósitos de complemento?
Lo dices por colocalizar, básicamente. Sí. El problema es el acceso a la microscopía. Es como lo de electrónica. O sea, si nos metemos quitamos, un santo para vestir otro. Donde voy es que sí está bien. Ahora, por ejemplo, nuestro servicio estamos desarrollando marcación múltiple con inmunistoquímica. Un poco para sustituir eso y un poco para... ya no solo en estos casos, sino en muchas otras patologías, interesa colocalizar las señales y yo creo que sí, poder colocalizarlo es muy interesante y te dice mucho. En ese caso, por ejemplo, de la podocitopatía que tuvimos, de la hemoglobinuria, realmente vimos que realmente el podocito estaba sufriendo tanto como sufrían las células tubulares. El problema es que en la práctica clínica diaria no tienes acceso a estas herramientas que te dan muchísima información. Me encantaría, no sé... ¿Qué opina Carmen? Si tenéis vosotros de manera rutinaria acceso a esto o solo mediante investigación. No lo hacemos esto de manera rutinaria, pero volviendo a la pregunta, ¿qué importancia tiene, por ejemplo, el C3 que, digamos, tiene más C3 que no? El problema es el siguiente, cuando vemos la inmunofluorescencia, no tenemos un control que nos indique exactamente que todos los anticuerpos tengan, por ejemplo, la misma vida media, que la dilución. Por ejemplo, si el técnico usó ya hay un anticuerpo viejito y lo cambia, y eso no lo dice el patólogo. Entonces tú lo ves y, este tiene más IgG que IgA, hace cosas así. O sea, hay diagnósticos que nosotros no podemos hacer solo viendo la inmunofluorescencia porque existen muchas cosas que no están controladas. Ahí hay muchos factores técnicos envueltos. Pero sí, lo ideal sería que pudiéramos identificar a aquellos pacientes que tienen el complemento activado y que son aquellos que requerirían quizá un tratamiento inmunosupresor más importante, pero tenemos esa limitante de que todos dependemos de esa tecnología y que no está bien validada en ese aspecto. Muchas gracias. Ángel, una pregunta para ti. En las guías que están por salir, no hablan mucho de embarazo y nefropatía IgA, ¿no? Yo creo que es un tema pendiente, porque todos tenemos pacientes de este tipo y, bueno, salvo hidroxicloroquina, poca cosa más tenemos, ¿no? Sí, es cierto. Nosotros tenemos experiencia, de hecho, en alguna paciente con nefropatía IgA que ha quedado embarazada, que hemos manejado, bueno, concretamente el doctor Gutiérrez siempre comenta los casos interesantes, y tengo un caso de paciente embarazada que se ha manejado con hidroxicloroquina y la evolución ha sido muy favorable. O sea, quizás es una opción terapéutica adecuada a este tipo de enfermas. Pero realmente la guía, como dice, tampoco hay mucho cambio respecto a las guías previas. Perfecto. Y Juan, una pregunta para ti. Yo tengo una especial fijación por la nefropatía IgA asociada a cirrosis, lo que se denomina causa secundaria, que algún día hablaremos exactamente qué significa eso. ¿Habéis estudiado el papel de la hematuria en la cirrosis? ¿Tenéis algún paciente? Mira, cirrosis y hematuria no, pero publicamos el año pasado un caso, lo hemos publicado en la revista, se llama Journal Pathology, y es el primer artículo, por lo menos de que yo soy consciente, en el cual hemos demostrado que el acúmulo del hierro, como tal, como molécula, se sabe que es tóxico para el hígado, promueve oxidación, inflamación, pero nosotros hemos descubierto que ese acúmulo de hierro promueve el acúmulo de grasa a nivel de hígado. Y hemos descubierto también el mecanismo por el cual sucede. Creemos que hay un mecanismo celular que se llama autofagia, que es una maquinaria que tiene la célula para hacer frente a una agresión continuada en el tiempo. Entonces, cuando creemos que hay un proceso de bloqueo de autofagia, o sea, es decir, la célula no es capaz de excretar ese acúmulo de hierro de forma directa o bien de moléculas asociadas a ese estrés oxidativo, y como consecuencia se produce una alteración en todo el metabolismo de la síntesis y de degradación de grasa a nivel del hepatocito y se empiezan a acumular gotas lipídicas. Eso lo hemos descubierto con un modelo de hemólisis intravascular aguda y ahora estamos desarrollando otro modelo con la pregunta que me comentaba antes un asistente aquí al Congreso, con modelos que tenemos a nivel de laboratorio con ratones que tienen anemia falciforme. Entonces, en esos modelos también de anemia falciforme hemos hecho estudios un poco masivos a nivel de RNA-seq o de proteómica y hemos descubierto que también se encuentra a nivel hepático ese metabolismo lipídico se encuentra desregulado. Lo que pasa es que ocurre una cosa muy curiosa y es, lo pongo así un poco en común, a ver si a alguien se le ocurre y me ayuda, porque lo que hemos visto es que el acúmulo agudo y masivo de hierro promueve una acumulación de grasa, pero cuando ese grasa se mantiene manteniendo, ese aporte de hierro se continúa en el tiempo, pues a nivel circulante se produce hipercolesterolemia. Entonces, no sé, y sin embargo, se produce también hipotrigliceridemia
pero a nivel del tejido se acumula grasa. Entonces, hay una especie como de ratio circulante a nivel tisular que nos parece muy interesante porque además lo que estamos viendo es que hay un patrón diferencial de acúmulo de grasa a nivel hepático. No todas las zonas del hígado, estamos en nefro, pero no todas, y te estoy aprendiendo también ahora un poco de hígado, pero no todas las zonas del hígado son iguales desde el punto de vista metabólico, no todas tienen la misma capacidad de degradar ese cúmulo de hierro, y eso tiene mucho que ver con las mitocondrias. Hay un proceso que se llama mitofagia y otro proceso que se llama ferritinofagia, que está relacionado con el metabolismo del hierro, y están desregulados. Entonces, bueno, estamos, lo que decía antes, estamos empezando. Yo creo que estamos empezando, pero me parece muy interesante. Entonces, algo con la cirrosis, pues yo creo que no lo sé, pero si tuviera que apostar, yo apostaría. Hay que estudiarlo. Muy bien, pues si no hay más preguntas, muchas gracias a los ponentes y a vosotros. Eduardo, perdón. Nada, era por la pregunta que has hecho última, que es muy interesante. Hay muy pocas publicaciones de nefropatía IgA en el contexto de patopatía avanzada de cirrosis, son todas de los años 80, salvo una que ha salido ahora recientemente en Key International Reports. Nosotros sí que tenemos una serie no publicada por mi pereza de al menos 30-32 pacientes, y es muy interesante porque se ve, están todos biopsiados, que es una cosa tampoco muy descrita porque la mayoría de ellos no están biopsiados por los trastornos de coagulación o por la trombopenia, y lo más característico desde el punto de vista histológico es que tienen poca proliferación mesangial y mucho daño túbulo intersticial. Suelen ser T1, T2 la mayoría de ellos, y esto marca en general muy mal pronóstico renal. Entre las posibles fisiopatogenias que nosotros buscamos, vimos si podía haber intentamos correlacionar, aunque es un número pequeño de casos, con el estudio de coagulación, es decir, pacientes con INR peor, un poco basados en las teorías de Bronsky de la nefropatía por warfarina, si tenían un INR superior a 2 o 2,5, si tenían peor pronóstico, no lo pudimos demostrar. La otra cosa que intentamos correlacionar fue si el grado de Child de la cirrosis se asociaba con peor pronóstico, tampoco lo pudimos asociar, lo que sí que el pronóstico renal es muy malo, y es un tema muy interesante, y uno de los mecanismos que se especulaba en los años 80 es que los pacientes cirróticos tienen un déficit de ácido sialoglicoproteína hepática, y entonces hacen un fenómeno, digamos, de lavado de esos inmunocomplejos inferior a un paciente con hígado funcionante, ¿no? Pero la verdad es que son pacientes de muy mal pronóstico, que en general reciben pocos tratamientos porque la trombopenia y las alteraciones de coagulación los limitan, y que es un grupo de estudio, yo creo, interesantísimo. Sí, es un tema a estudiar, porque también hay IgA galactosa deficiente en los cirróticos, que como tú dices, el aclaramiento de su inmunocomplejo se ve alterado, ¿no? Y todo el tema de la microbiota es un tema, la verdad, es que muy interesante a estudiar. Sí. Un comentario con respecto a los lípidos y el hígado. Hay una proteína que produce el hígado, también el músculo y el tejido adiposo en sí, que es la angiopoietina-like 4, que regula los triglicéridos y los lípidos en general en el organismo, y cuando hay daño hepático se encuentra disminuida y favorece la acumulación de tejido adiposo en varios sitios. Muchas gracias. Le voy a mirar a ver si tenemos eso alterado en el análisis proteómico. Muchas gracias. Pues, yo creo que podemos dar por finalizada la sesión. Muchas gracias.